666. Si ya se dieron cuenta, ¿no? Ese número aparece pocas veces en la Biblia. Pero, ¿qué es lo que tiene ese número? ¿Por qué ese número como impacta tanto o llama tanto la atención? Por lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 18. Vamos a mirar Apocalipsis capítulo 13, versículo 18. Como se darán cuenta, son muchos temas los que podríamos abordar, pero vamos a ver hasta dónde alcanzamos. Vamos a tratar de avanzar un poquito rápido. Apocalipsis capítulo 13, versículo 18 dice: Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. El mismo número de los hijos de Adonicam. Los hijos de Adonicam, ¿cuántos? 666. Aquí, ¿qué dice? El número de la bestia, ¿cuál es? El que tenga entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. 666. ¿Por qué dice que es número de hombre? El día sexto, Dios creó al hombre. Lo último que Dios creó antes del día séptimo. En el día séptimo, Dios descansó de toda la obra que había hecho. Pero en el día sexto, antes de que llegara el día séptimo, lo último que Dios creó, lo último, fue al hombre. Así, el hombre, ¿cuándo fue creado? El día sexto. Bíblicamente, el número 6 le corresponde es al hombre. Cuando en la Biblia dice 666, de Dios, ¿qué atributo tiene Dios? Ya sabemos, Dios es santo, 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 3 veces. Santo, santo, santo. Pero aquí está nombrando cuál es el número de la bestia. El 6 es el número del hombre. Hombre, hombre, hombre. Sé que más de uno se habrá sorprendido. ¿Por qué hombre, hombre, hombre? ¿Qué maldijo Dios en Génesis 3? Dios, ¿qué le dijo a Adán? Vamos a mirar Génesis capítulo 3, versículo 15. Ayer miramos Génesis capítulo 3, versículo 9. Hoy vamos a mirar Génesis 3, versículo 15. ¿Qué dijo Dios? Génesis 3, versículo 15. Dijo Dios: Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Está hablando de 2 simientes, ¿cierto? Está hablando de la simiente de la mujer. Pero en la Biblia sabemos, ya algunos saben, bueno, para adelantarnos un poco, ¿alguien sabe cuál es la simiente, esa simiente que dice de la mujer? Aquí nombra 2 simientes, la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Entonces, ¿cuál es la simiente de la mujer? ¿Alguien sabe? Jesucristo, Jesucristo, Jesús, 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 Jesús. Sí, Jesús. Eso está en la Biblia, eso está en la Biblia. La simiente de la mujer es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, vamos a leer ese versículo 15, ¿no? Ahorita leemos el 17, pero primero el 15. Dice el 15: Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Las 2 simientes. La simiente de la serpiente habla de la simiente de la serpiente. ¿Cuál es la simiente de la serpiente? ¿Alguien sabe? Ya saben cuál es la simiente de la mujer. La serpiente antigua. En Apocalipsis estamos yendo del primer libro de la Biblia al último libro de la Biblia. Vamos a ir al último libro de la Biblia. Vamos a mirar Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Apocalipsis 12, 9. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Dice: Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Qué es lo que dice que iba a suceder con esa serpiente? ¿Qué iba a suceder en Génesis 3? Ahorita cuando leímos Génesis, aquí está en Apocalipsis, ¿qué leímos? Esa serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Pero cuando estábamos en Génesis capítulo 3, que ya volví, Génesis capítulo 3, versículo 15 dice: Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cuando dice esta te herirá en la cabeza, ¿a quién se refiere? Cuando dice esta te herirá en la cabeza. Hoy ha sido muy participativo, ¿no? El día.
¿A quién se refiere? Cuando dice, esta te herirá en la cabeza. Así, ¿no? Así dice, ¿no? Esta te herirá en la cabeza. ¿A quién se refiere? Vamos a leerlo. Si no lo han podido ver, vamos a leerlo al principio. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. Esta te herirá en la cabeza. Esta te herirá en la cabeza. Jesucristo, sí, Cristo. Muy bien, Jesucristo. Y tú le herirás en el calcañar. Y tú le herirás en el calcañar. Ahora, ¿quién es el que va a herir en el calcañar? ¿A quién? ¿Quién va a herir en el calcañar? ¿A quién? ¿Ya alguien sabe? Y dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Ya alguien sabe? Sí. El diablo a Jesús. Esa es la parte más resumida. El diablo a Jesús. No sé si ustedes vieron de pronto el episodio de El Chavo y el Ocho, cuando aparece la Chilindrina. La Chilindrina, sí, que la Chilindrina llegaba llorando y decía, el papá, ¿qué te pasó? Y ella llorando, ¡ah! Kiko me pegó. ¿Dónde te pegó? Con la cara. ¿En dónde? En el zapato. ¿Qué quería decir? Que ella le agarró la cara a Kiko a patadas. Pero ella decía, Kiko me pegó con la cara en el zapato. Entonces, algo así es lo que dice acá. ¿Qué dice? Te herirá en la cabeza. Sí, le va a aplastar la cabeza. Entonces, si le aplasta la cabeza, dice, y tú le herirás en el calcañar. ¿Por qué le herirá en el calcañar? Porque le va a aplastar la cabeza. Entonces, al aplastarle la cabeza, inevitablemente va a quedar algo en el calcañar. No es que vaya a quedar, no, sino algo recibe el calcañar. ¿Qué recibe? El golpe de estriparle la cabeza. A eso es a lo que se refiere. Muy parecido a lo de la Chilindrina. Es algo como en clave, ¿no? Así como en secreto. Realmente, ¿qué le puede hacer el diablo a nuestro Señor Jesucristo? Aparentemente, cuando fue crucificado, el diablo pensó que había triunfado. El diablo es más astuto que todos nosotros. Nosotros no sabíamos, el ser humano, nadie sabía qué es lo que estaba sucediendo. ¿Qué pasó en Emaús? No sé si se acuerdan. En Lucas capítulo 24, camino de Emaús. ¿Alguien se acuerda, no? Hago esta pregunta. Cuando dos hombres iban camino de Emaús, ¿sí se acuerdan, no? Y Jesús se acercó a ellos. ¿Sí se acuerdan Jesús qué pregunta les hizo a ellos? A los dos que iban camino de Emaús, después de que había crucificado a nuestro Señor Jesucristo, lo habían sepultado y Él ya había resucitado. Pero iban dos de camino a Emaús. No le reconocieron, gracias. No le reconocieron. Ya, fue contestado. No le reconocieron. Ellos no le reconocieron. Nuestro Señor Jesucristo le decía que por qué estaban así, como apesadumbrados así. Ellos le dijeron que había un hombre muy ilustre, así un hombre, un siervo de Dios, así. Ellos estaban hablando lo que sabían de nuestro Señor Jesucristo. Pero Él estaba caminando con ellos. Pero ellos no le reconocieron. Ellos no sabían quién era. Era nuestro Señor Jesucristo. Después dice ahí, en el capítulo 24, que hizo nuestro Señor Jesucristo, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. El ser humano no puede comprender las Escrituras por sí mismo. Por eso los judíos que estaban en esa época se aprendían de memoria. De memoria se aprendía en el Antiguo Testamento. En esta época todavía hay personas que han dedicado su vida a memorizar el Antiguo Testamento. Pero no reconocieron a nuestro Señor Jesucristo. No podían reconocerle. No podían reconocer a aquel que les había dicho que iba a resucitar. Porque Jesús lo había dicho. No sé si se acuerdan cuando Jesús le dijo a Pedro. Vamos a mirar. Mateo capítulo 16, versículo 21. Mateo capítulo 16, versículo 21. Mateo 16, versículo 21. Dice el versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día.
Lo último que aparece en este versículo es lo más hermoso. Sí, es horrible lo que dice al principio, que iba a padecer mucho de los principales, de los ancianos, así. Pero dice al final, ¿qué dice al final del versículo? Dice al final de este versículo, dice, ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Qué dice? Que iba a resucitar. Así dice, ¿no? Pero los discípulos estaban ahí con nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿hasta dónde pudieron oír? El ser humano tiene oídos selectivos. Oye según su perspectiva. Entonces oyeron hasta y ser muerto. Esa parte ya no les gustó. Hasta donde dice y ser muerto. Ay, tan feo. Pero ¿qué dice después de ser muerto? Ser muerto y resucitar al tercer día. Lo más hermoso y asombroso. Jesús les está declarando, llegó el momento en el que la justicia de Dios se satisface. Llegó el momento en el cual ustedes van a quedar libres de la condenación del pecado. Porque Jesús vino a morir por nuestros pecados, pero solamente tendría validez si Él resucita. Solamente seríamos justificados si nuestro Señor Jesucristo resucita. No hubiera tenido sentido la muerte si Él no resucita. Hubiera ido como cualquier otra persona. Cualquier otra persona muere y no resucita. Normalmente. Ahora, a través de nuestro Señor Jesucristo, ya resucitamos en Él, porque estábamos muertos para poder recibir la salvación. Ese era el requisito para recibir la salvación. Con Cristo juntamente fuimos crucificados. Ya no vivimos nosotros. El que ha recibido la salvación, Cristo vive en nosotros. Por eso, hoy sucedió algo especial. Hoy alguien subió un video al grupo de WhatsApp. Tenemos un grupo de WhatsApp donde los hermanos que han recibido la salvación han entrado, han colocado un video con su testimonio, han entrado. Bueno, realmente han habido 3 casos excepcionales, ya sabemos, ya los que están en el grupo de WhatsApp ya sabemos. Entonces, aparte de esas 3 excepciones, la gran mayoría, podemos decir, más del 90% son salvos, sí, 100% son salvos. Y resulta que hoy se subió un video, pero el video que se subió hoy era de alguien que estaba predicando muy hermoso, una persona que predicaba, una señorita que predicaba muy hermoso, muy lindo, manejaba bien las técnicas de la oratoria, se movía muy bien de lado a lado del púlpito, hacía muy bien muchas cosas, ¿no? Así predicaba muy bien. Pero los hermanos, gracias a Dios, esa era una prueba para los hermanos, ha sido una prueba muy hermosa. Los hermanos pudieron darse cuenta, esa persona no es salva. Un salvo se puede dar cuenta, ¿es salvo o no es salvo? El único que se puede dar cuenta si alguien es salvo o no, el que es justo. El que no es justo no ve diferencia. Puede decirle salvo a alguien que no es salvo. Puede decretar salva a cualquier persona porque le cae bien. Los argumentos que puede dar una persona que no es salva para llamar salvo a alguien que no es salvo es porque le gusta como predica o porque tiene etiqueta de que es una persona cristiana. Ah, una prédica cristiana. Pero si esos mismos versículos los dice el máximo dirigente, hay una religión, no voy a dar el nombre, pero ustedes saben cuál, pero por favor no escriban. Para que ustedes no sean censurados ni baneados, no escriban esta palabra. Hay una religión que nos enseñó a arrodillarnos delante de estatuas. Ya creo que más de uno sabe. Si no, bueno, entonces imagínense a alguien arrodillándose frente a una estatua. Bíblicamente eso es una abominación. Eso es algo abominable. Las naciones que estaban alrededor de Israel, cuando Israel se apartaba de Dios, Dios las entregaba a estas naciones. ¿Y qué resultaban haciendo ellos? Arrodillándose delante de estatuas. Ellos dejaban a Dios por ir en pos de los dioses de otras naciones. Dios dejaba que esas naciones entonces los conquistaran. Cuando el ser humano quedaba abandonado de Dios, cuando infringía los 3 primeros mandamientos, que casi nadie conoce. El mandamiento que todo el mundo conoce es el 6º, porque es el mandamiento más importante para toda persona que no está en el Espíritu. Una persona que está en la carne únicamente tiene como validez el 6º mandamiento. Es el que más le importa, de todos. ¿Cuál es el 6º mandamiento? ¿Alguien sabe cuál es el 6º mandamiento? No matarás. Ya rápidamente alguien lo escribió. Bueno, estamos hablando del 6º mandamiento.
en la Biblia. Porque si fuera el sexto mandamiento de los que aparecen en Google, si ustedes en Google escriben los 10 mandamientos, les aparece una adulteración. No sé si sabían eso. Casi siempre salen infografías. Si ustedes escriben en Google los 10 mandamientos y le dan imágenes, aparecen varias personas que han subido los 10 mandamientos con adulteración, quitando el segundo mandamiento, lo quitan. El tercero ocupa el lugar del segundo, el cuarto lo llaman tercero, el quinto lo llaman así cuarto, el sexto lo llaman quinto. Entonces, en las infografías que ustedes consiguen en internet, si ustedes escriben los 10 mandamientos, van a ver que es el quinto. Pero no, nosotros aquí no hablamos lo que el hombre enseña, aquí estamos hablando lo que dice la Biblia. Según la Biblia, el sexto mandamiento es el de no matarás. Es el sexto, no matarás. Pero ¿por qué para el ser humano, el que no tiene el Espíritu de Dios, por qué para él es tan importante el sexto mandamiento? Porque la vida de una persona que no tiene esperanza de vida después de la muerte, así diga, yo soy cristiano, yo amo a Dios con todo mi corazón, Jesús es todo para mí, yo llevo 20 años sin salir de mi habitación, de mi casa, sin hablar con... Así hable todas las cosas religiosas que hable y diga que es cristiano o cristiana, cuando se expresa, ay, pero tan feo, y si una persona mata, y si una persona mata a otra persona, y si después de ser salvo mata a otro, va y mata. ¿Por qué hablan del sexto mandamiento? Sexto mandamiento, sexto mandamiento. ¿Por qué nombran? Y si mata a otro, y una persona, si mata a otra, ¿no peca? ¿No peca? Si mata, ¿por qué nombra ese? Curiosamente, entre los 10 mandamientos, ¿sí? el más, por decirlo de alguna manera, más suavecito es el 10º. No codiciarás. Pero ¿por qué cuando alguien te va a hablar de maldad humana, por qué te va a nombrar el sexto mandamiento? Porque la única esperanza que tiene es mientras esté en este cuerpo. Esa persona tiene. Si a esa persona le dieran la noticia de que va a morir, esa persona enseguida se asustaría, lloraría. ¡Ay, el médico me dijo! ¡Ah! Así. ¿Por qué? Porque para esa persona el morir no es ganancia, porque todavía no ha recibido la salvación. Tiene una religión muy bonita, se hace llamar cristiano, cristiana. Pero para esa persona realmente, cuando muere, no empieza lo mejor. Sino lo mejor para esa persona es lo que alcance a aprovechar acá para su carne. Vive para la carne, vive en la carne. El mundo es así. Así es el mundo. Cuando ustedes estén hablando con alguien y esa persona les diga, les nombre el sexto mandamiento y les diga, ay, pero, ¿y si una persona, bueno, digamos que ya recibió la salvación, pero si esa persona mata, ¿por qué tuvo que hablar del sexto mandamiento? El hecho de que ya haya puesto en duda que Jesús quitó el pecado, con la pregunta que está haciendo, ya está poniendo en duda que Jesús quitó el pecado. Al decir, ¿qué sale del corazón de alguien que está diciendo, si una persona, bueno, ya digamos que una persona ya recibió la salvación, pero esa persona mata, ¿eso no es pecado? ¿Qué está diciendo esa persona? No estoy 100% creyendo que Jesús quitó el pecado del mundo. Así está diciendo. Está diciendo, no creo que 100%. Yo creo que todavía, sí, está la frase de que Jesús quitó el pecado del mundo, pero creo que algo todavía tengo que hacer yo por el pecado. Entonces, algo así como, sí Jesús quitó, pero yo tengo que también esforzarme para no pecar. O sea, ¿quitó o no quitó? Bueno, tal vez se le quedó el 1%, tal vez se le quedó algo de pecado se quedó porque yo peco. ¿Y qué va a volver a nombrar? O si tú no matas, va a volver a nombrar, ¿por qué va a nombrar el sexto? Y si tú no matas, o sea que si tú una persona recibió la salvación puede matar y eso no es pecar, así. Cuando ustedes hablen con alguien y les hable así, ya automáticamente ustedes se dan cuenta, esa persona no ha recibido. Puede que le diga a usted, pero dígame qué es el evangelio, y puede que la persona recite, Jesús quitó el pecado del mundo, puede que lo recite, pero con otras palabras está diciendo no lo quitó. Al decir el sexto mandamiento, o sea que uno puede matar, ya, ¿sabe qué está diciendo? Jesús no quitó. Y preciso nombró el sexto. ¿Por qué preciso el sexto? Porque su esperanza la tiene acá en la tierra. Quiere decir, no es salva esa persona. Si en ese momento el médico le diera la noticia, usted tiene cáncer, le quedan 3 meses de vida, esa persona se descompondría a llorar, ¡no! ¿Sí? Así empezaría.
¿Por qué? Porque realmente no tiene esperanza de la vida después de dejar este cuerpo. Realmente no tiene nada que ver con Dios. Religiosamente sí, porque se sabe versículos, sabe decir muchas cosas, pero no cree en Dios, no cree en la palabra de Dios, no ha tenido fe, no le ha venido la misericordia de Dios. Esa persona todavía tiene un corazón altivo. Si tiene un corazón altivo, ahora, donde el agua, bíblicamente el agua es sombra de la palabra de Dios. Bíblicamente, ya hemos visto, ¿no? Ahora por el tiempo tenemos que avanzar un poquito rápido. Si ustedes riegan agua, cuando ustedes van a lavar, ustedes riegan agua en el suelo, ¿cierto? Pero a veces el suelo tiene un desnivel, digamos que quedó mal nivelado el suelo. ¿Hacia dónde corre el agua? Hacia la parte que quedó más alta de esa habitación. En una habitación tiraron agua, pero resulta que el agua se empozó en algún lugar, se quedó. ¿El agua corre hacia el lugar más alto de la habitación o al lugar más bajo? Hago esta pregunta. ¿Hacia dónde se dirige el agua? Hacia abajo. Hacia abajo. El agua es sombra de la palabra de Dios. Un corazón que esté todavía enaltecido, un corazón que está enaltecido, ¿qué característica tiene? Hace escarnio y se expresa como si conociera. Se expresa mucho, mucho, mucho para que parezca que conoce, que cree. Parece que cree, no cree. Lleva una vida religiosa, pero no cree, no hay fe, no hay nada en el corazón de esa persona, no hay nada. ¿Qué hay? Únicamente sí mismo. Es una persona, si esa persona está embriagada de sí mismo, esa persona tiene fe, no tiene fe. Esa persona ha podido creer, no ha podido creer. Ha podido recibir, no ha podido recibir. Parece, porque dice Jesús quitó el pecado del mundo, como una teoría. ¿Lo cree en su corazón? No lo cree. Si lo creyera, no hablaría así y menos nombrando el sexto mandamiento. El 6. ¿Por qué nombramos hoy tanto el 6, el 6, el 6? Porque cuando leímos hoy Esdras, capítulo 2, el versículo 13, aparecen los hijos de Adonicam, que eran 666. A través de ello, pues fuimos a mirar Apocalipsis. ¿Cuál es el número de la bestia? Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia. Pues su número es 666. ¿Por qué no matarás? Es el número 6. Porque el hombre que no es salvo no puede dar vida. ¿Cómo lo llama la Biblia? Homicida. Esa persona que se preocupa por, pero sea que uno puede matar, esa persona es homicida. No se da cuenta, está nombrando como los que están en la cárcel han violado el sexto mandamiento, ellos mataron. Esa persona que todavía no ha recibido la salvación delante de Dios es homicida. Por eso está en el número 6. Sí, por eso por eso habla del sexto mandamiento. 666. Hombre, hombre, hombre. ¿Qué hay de Dios en esa persona? No hay nada. Solamente está el hombre, el número 6. Por eso piensa, no matarás. Una persona que es homicida, que cree, tan feo ese mandamiento de no matar. Gracias a Dios yo no he matado. Es homicida. Si no ha recibido la salvación, sus pies corren presurosos para derramar sangre, dice la Biblia. La persona que no ha recibido la salvación, inevitablemente sus pies corren ¿hacia dónde? A derramar sangre. Porque no puede transmitir vida. Si no puede transmitir vida, entonces, ¿qué es? Una persona, por muy religiosa que sea, si no puede transmitir vida, sus pies corren presurosos para derramar sangre. Bueno, esto no era para asustar. Esto es para sacudir un poco, sacudir. Sin exhortación, hay personas que necesitan así una exhortación, necesitan exhortación. Sin exhortación, difícilmente pueden recibir, difícilmente pueden quebrantar su corazón. Un corazón enaltecido no puede recibir la palabra. Cuando ese corazón baje, cuando se humille. Si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se humillare y buscaren mi rostro y oraren, yo oiré desde los cielos y perdonaré. Sanaré su tierra. ¿Qué tenemos que hacer para recibir la palabra? Tener un corazón bajo. Y un corazón bajo no es acercar, no, yo sí creo, eso no es humildad. Humildad, el que puede recibir la palabra, porque ha humillado su corazón. Para que pueda recibir la palabra, su corazón ha bajado. Mientras esa persona cree hacer algo sin ser nada, esa persona es asesina. Esa persona corre sus pies a derramar sangre. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos has dado para compartir tu palabra. Tantas cosas que están escondidas en tu palabra a manera de secreto. El ser humano, sin darse cuenta, busca el diablo afuera. Busca la maldad afuera.
¿Y cómo se considera entonces? Si está buscando la maldad afuera, las religiones están enseñando a que ya son buenas personas. ¿Por qué? Porque quieren ir a la iglesia, quieren leer la Biblia. Satanás es astuto. Satanás engaña haciendo creer que las personas son buenas al ver maldad fuera de ellos. Pero precisamente la maldad está dentro de ellos. Cuando no pueden reconocer a nuestro Señor Jesucristo como aquel que vino a quitar el pecado del mundo y que ya lo hizo. Cuando no lo pueden reconocer, están diciendo Jesús fracasó en lo de quitar el pecado del mundo. Cuando las personas se dicen ser pecadoras es porque están afirmando, con sus bocas están afirmando Jesús fracasó. Al decir soy pecador están diciendo aborrezco la obra que hizo Dios para salvarme. Eso es lo que están diciendo con sus labios al decir que son pecadores. Padre, te pido que tengas misericordia de todos aquellos que ligeramente, sin darse cuenta, dicen que son pecadores. Jesús ya quitó el pecado del mundo, está escrito en la Biblia. Lamentablemente, ¿quién lo puede creer? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Únicamente la persona que tiene su corazón quebrantado, humillado. Mientras la persona pretenda quedar bien, siempre justificarse, usará palabras y muchas, pero no humillará su corazón. Si no humilla su corazón, no puede recibir la palabra. Dios no comparte su gloria con nadie, menos con alguien que se cree Dios en su corazón. Padre, te pedimos misericordia. Haz lo que sea en el corazón de todas las personas que se han conectado y que todavía tienen un corazón que no está listo para recibir tu palabra. Haz lo que sea necesario para que ese corazón pueda recibir la palabra. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.